Esta historia me la contó una de mis abuelas cuando una noche de tormenta estábamos todos reunidos en la cocina. La electricidad había estado fallando y finalmente hubo un apagón que nos hizo empezar a relatar todo a lo que le tenemos miedo. La historia que más recuerdo es la que estoy por contar. Una noche mi abuela se encontraba en la cocina viendo una televisión muy pequeña que tenía, mientras que mi hermano y yo estábamos jugando en el cuarto de al lado. Había un sofá viejo y una cama en donde mi abuelita se dormía. Mi abuela había estado eh, trabajando todo el día. Para mi hermano y yo era, mm, yo estaba con mis hermanos porque era un fin de semana y jugaríamos hasta cansarnos. Mientras estábamos jugando, mi abuela cuenta que tenía la televisión encendida, pero que no le estaba poniendo mucha atención porque también estaba tejiendo unas servilletas, porque aparte de su trabajo en una tienda de abarrotes, también vendía las cosas que iba tejiendo. Como no estaba poniendo atención a la televisión, decidí apagarla porque entre el ruido de la televisión y el de mis hermanos, no se podía concentrar mucho. Pasó un buen rato y mi abuela ya estaba un poco cansada y desde hace unos minutos nos había estado diciendo que nos fuéramos a dormir porque ya no eran horas de estar jugando y mucho menos gritando. Nosotros no le hacíamos caso porque sabíamos que al siguiente día no teníamos escuela y podíamos levantarnos hasta tarde. Ella cuenta que justo unos instantes antes de terminar su bordado empezó a escuchar una voz. Era como si alguien estuviera llamando desde afuera. Al principio no le prestó mucha atención porque pensaba que se trataba de los vecinos que iban pasando para sus casas, aunque también se le hizo raro porque ya era muy tarde. Esa voz se seguía escuchando. Ella la describe como un sonido muy grave que susurraba todo lo que le decía y que cada vez se hacía más presente en el lugar. Cuando empezó a escuchar que el sonido de la voz estaba muy cerca de la casa, se levantó de la silla y empezó a mirar por las dos ventanas que daban hacia la calle, que era un camino de terracería y con muy poca iluminación, pero por la cercanía del alumbrado se podía ver perfectamente si alguien estaba muy cerca. Ella no se percató de nadie y menciona que cada vez que miraba ponía mucha atención a cualquier cosa que se pudiera mover, pero solo se notaban los árboles y la cerca que dividía las propiedades. En una de esas, cuando se volteó para volver de nuevo a la cocina, pudo escuchar levemente que alguien susurraba su nombre. Decía la voz. En ese momento se fijó de nuevo a la ventana rápidamente, pero no vio a nadie cerca y rápidamente desenvolvió las cortinas. Se fue lo más rápido que pudo a la cocina y cerró la puerta con una tabla grande que la atravesaba de lado a lado. Nos gritó que nos fuéramos a dormir y que ya no hiciéramos ruido. Cuando nos dijo eso, notamos que su tono parecía más molesto y nos quedamos callados, pero no nos fuimos a dormir porque esperábamos a que cruzara la puerta para que nos llevara a nuestra cama. Ella podía escuchar las voces cada vez más cerca hasta que sintió que le estaban hablando al oído. En todas las ocasiones susurraban. De repente la vimos cruzar la puerta con un rostro completamente confundido y que reflejaba espanto. Nos tomó a los dos de la mano y nos llevó al cuarto. Nos acostó y nos dijo que nos quedáramos quietos. No importaba cualquier ruido o cosa extraña que escucháramos, nos quedáramos en silencio. En ese momento los tres escuchamos esa voz que decía, no preguntamos nada porque sabíamos que estábamos solos. El rostro de mi abuela cada vez se veía más lleno de terror al mismo tiempo que nosotros nos cubríamos con la cobija. En ese momento mi abuela se fue al altar que estaba en su cuarto, donde encendió una veladora. Después se arrodilló frente al altar con la cabeza mirando al suelo y con las manos suplicando. Empezó a rezar. Padre nuestro. Las voces se escandalizaron más cuando empezó a rezar y pareciera que era más de una.
Se podía escuchar los susurros por toda la casa. Mientras más rezaba, esos parecían tomar más fuerza en su voz, pero llegó el momento en que todo se quedó en completo silencio. Solo se podía escuchar las oraciones y pareciera que no había estado sucediendo nada. Mi abuela continuó rezando por varios minutos más hasta que se sintió tranquila. Nosotros desde la cama acompañamos las oraciones, que no sabíamos, con miedo a que esas voces pudieran regresar. Pero afortunadamente ya no pudimos escuchar nada. En ese momento mi abuela no supo qué decirnos y al siguiente día solo nos mencionó que no le dijéramos a nadie sobre lo que había estado pasando, porque entre más nos acordáramos de lo sucedido, podíamos darle vida a lo que nos atormentó esa noche. Con los años también nos mencionó que jamás contestó a los susurros porque eso podría ser peor, ya que al estar interactuando con algo que no vemos sería como darle la bienvenida a nuestra casa. Hasta la fecha no hemos vuelto a escuchar nada. No consideramos que fuera algún desequilibrio en nuestra mente porque los tres pudimos escuchar las voces claramente y después de eso ya nada extraño nos sucedió. Cuando estábamos reunidos contando esta historia, un sentimiento de miedo nos envolvió a todos porque teníamos miedo de que fuera a regresar esa voz. Por si las dudas, hicimos una oración para proteger la casa y a nosotros.